Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un día más develando inquietudes. Y bueno, hoy la pregunta va sobre el Alzheimer, de dónde deriva y cuál es, si es posible, que tenga una acción reversible, si se puede sanar. Yo siempre que hablo de una sintomatología, siempre digo lo mismo. Yo hablo desde la cosmovisión, desde el lugar que yo he entendido y he aprendido el funcionamiento de este plano, de este lugar llamado la creación dentro de la Tierra. Siempre hablo desde el lugar de la comprensión del funcionamiento de este cuerpo, desde donde yo veo este funcionamiento, porque si no vamos a tener que entrar en controversias con otras creencias. Y no he dicho investigaciones, digo creencias, porque al fin y al cabo una investigación es aquello que uno mismo hace y a quien le interese solo tiene que ver el método MC10, que es lo que se precisa hacer para que algo sea comprobado científicamente. Hay un método que se llama MC10 y esas comprobaciones van en base va por la experiencia, por repetición de la experiencia de las cosas. Por lo tanto, no voy a entrar en controversias, simplemente hablo desde mi comprensión y mi conocimiento al respecto de lo que sería un síntoma, y ahí partimos de la base de que todo síntoma viene derivado de una represión, y esto en las mismas universidades lo enseñan de este modo, y luego voy a partir de otra base, que esa enfermedad no es otra cosa que una demencia o una enfermedad de mente. Y así que ahí ya nos está dando una clave la palabra demente. Por lo tanto, para entender lo que ocurre, digo, desde donde yo lo miro, desde donde yo lo entiendo, primero tenemos que entender la parte mente del tema. Y luego la parte de la sintomatología. La sintomatología lo que hace es empezar a confundir, a olvidar, a tener miedos, a tener temores, y a partir de ahí empieza a derivar una degeneración mental donde la lleva al olvido, al olvido, al olvido, y ahí es donde vamos a entender desde donde yo hablo sobre este tema. Cuando hablamos de mente, tenemos que entender que todos los seres humanos somos seres de mentes, o sea, de mente. Cuando hemos hablado en otros vídeos que todo es mente. Y ya en el desarrollo que hemos hecho en otros vídeos sobre qué tenemos que comprender como seres para entender nuestra mente, tenemos que entender nuestros propósitos en la vida. Si el propósito es consciente, si es inconsciente, bueno, el entendimiento que hemos visto que para entrar en un viaje propio y un conocimiento propio hay que generar una meta que te lleve más allá de tu mente conocida, por lo tanto ahí es donde empieza uno a sanar. Y una vez más, esta parte de lo que es el Alzheimer nos lleva a tener que comprender esto de la mente. ¿Qué ocurre? Y pensemos, ¿qué ocurre con una persona que pueda estar cansado de vivir, pueda no tener metas ni objetivos en la vida? ¿Qué empieza a ocurrir? Que cuando llega a una cierta edad, si tú no tienes propósitos, objetivos o metas en la vida, no importa que tengas 20, 30, 60, que 70, tengas un propósito por el cual estar vivo, solo te queda un propósito o una meta que cumplir. Y esa meta que cumplir que queda es la muerte. Por lo tanto, cuando te entra la meta de la muerte, lo que empieza a ocurrir es que tú no quieres esa meta, no quieres caminar hacia esa meta. Entonces, como no hay un proceso dentro del entendimiento de generar una meta a esas edades, lo que ocurre es que empiezas a olvidar la meta que te viene, porque la próxima meta que te viene es la muerte, y nadie se las quiere saber con la muerte, partiendo de la base que la muerte es uno de los problemas a solucionar el ser humano
dentro de sus creencias, va a tener que comprender el concepto de lo que es la muerte para empezar a sanar esa enfermedad. Sería uno de los primeros conceptos que permitiría ayudar a sanar esa enfermedad. Entender qué es verdaderamente el concepto de la muerte, visto no desde las creencias que nos han contado de lo que es la muerte, sino qué es lo que como seres humanos vamos a vivir después de la encarnación o qué tal vez puede ocurrir después de la encarnación. Como ahí hay un concepto de miedo, de fin, y llega una edad que tú no quieres terminar, ahí empieza esa degeneración. Demencia o demente, donde lo que no quieres es llegar a esa meta y por lo tanto lo mejor es empezar a olvidar. Es algo más serio de lo que parece, lo que estamos hablando, partiendo de la base que un síntoma es una represión. Y cuando reprimimos algo aparece el síntoma. Y en este caso se está reprimiendo una meta que va a hacer que genere un síntoma. Eso por una parte. Y luego, serio porque, bueno, en los estudios se calcula que en cuestión de 15 años, 20 años, una cosa así, solo en los Estados Unidos 16 millones de personas tendrán esta enfermedad. Entendiendo que a día de hoy, por ejemplo, la población, más del 40% de la población está medicándose de ansiolíticos y que todo esto viene generado por una falta de conocimiento y de control y entendimiento de esta máquina llamada el cuerpo humano. Y todo esto viene derivado de un desconocimiento de el funcionamiento de nuestra vida cotidiana y de nuestra realidad. Por lo tanto, partiendo o viendo con este desde dónde, de qué sería o de qué es lo que deriva a esa enfermedad, ¿es irreversible? Bueno, si la persona que está viviendo este tema pudiese entender esto y empezar a tener algún objetivo al cual dirigirse, tal vez yo considero que sí que puede haber esa solución. Pero si sí que lo estamos entendiendo, sí que se puede empezar a evitar. Y esto es lo importante. Lo importante en la evolución es que si estamos viendo que hay una degeneración, y ya no solo en esa enfermedad, ya esas enfermedades cada vez se tienen a edades más tempranas. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que a edades más tempranas la gente ya tiene ausencias de propósitos, ausencias de metas, de direccionalidades, de valorar lo que hace, lo que tiene. O sea, toda esa ausencia de conocimiento de qué hacemos en este lugar llamado la Tierra y qué hacemos dentro de este cuerpo y cómo interactuamos con todo esto, es lo que está generando tanta controversia o tanta sintomatología mental y tantos problemas en esta sociedad. Por lo tanto, considero que si ya ha llegado a ese punto, tal vez hacer comprender esto para sanar eso, digo, no es imposible, pero es más difícil, sí que podemos empezar a trabajar para que eso no ocurra si nos empezamos a conocer más y empezamos a despertar ese creador que habita en nosotros y empezamos a hacernos responsables de nuestra vida, no tanta culpabilidad a la afuera, sino hacernos responsables de nuestra propia creación, que es todo lo que nos está rodeando y nos está ocurriendo, y a partir de ahí acceder a entender que todo depende de nuestro interior, empezar a conocer nuestro interior a través de dirigirse a metas nuevas, a crear vida, a crear objetivos, y que cuando hablamos de crear objetivos tal vez parezca que tenga que ser objetivos grandes, pero simplemente uno de los objetivos principales es el poder elegir libremente. Y digo la palabra elegir libremente porque parte de lo que también se ha demostrado dentro de esta enfermedad es la ausencia de propósitos, de no saber qué hacer, y eso también viene derivado a que uno no es libre.
no es libre de poder decir, de poder nombrar, de poder sentir, de poder hacer, y que esa libertad no te la va a dar nadie jamás, la tienes que encontrar tú dentro de ti. Y entonces prepararte para ese camino que es la vida y cada día conocerte más y hacerte más fuerte. Por lo tanto, si bien yo considero que sí que es posible revertirlo a través de que esa persona entrara en su mente para ir más allá de lo conocido y poner propósitos y objetivos por el cual caminar, dirigirse a algo y a partir de ahí empezar a revertir esto, pero si eso es complicado, sí que conociendo esto podemos empezar a evitarlo y eso ya sería un gran paso entendiendo que se proyecta que en los estudios que 16 millones de personas en cuestión de 15-20 años, estamos hablando de un deterioro enorme y eso sí que se puede evitar. Eso sí que es cierto que se puede evitar. Y se puede evitar si verdaderamente entramos en un camino de conocimiento del ser, de autoconocimiento, de comprensión y de no quedarse atrapado con cualquier verdad que nos han contado, ni quedarse atrapados con las realidades que ya nos han vendido y que no nos están permitiendo generar nuevas realidades o realidades propias. Así que, si bien es complicado revertirlo, sí que es factible frenarlo. Así que, bueno, de este modo pongo esta inquietud en juego. Piensen verdaderamente que nuestra evolución está a través de ir más allá de nuestra mente conocida y que eso nos permitirá comprendernos, sanarnos y cada día estar más en equilibrio con nuestras vidas. Así que, bueno, deseo que les haya aportado. Ya saben que para más inquietudes en escuelamito@gmail.com o en el WhatsApp en el 616630050. Así que bueno, feliz día y muchísimas gracias por todo. Gracias.